Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy toca el análisis semanal del 12 de mayo, en el que veremos como siempre nuestros tres índices americanos, acciones seleccionadas de Wall Street y los earnings que tendremos para esta semana. Bien, pues vamos a empezar como siempre con nuestro Dow Jones, como siempre hemos hecho, y que, bueno, qué decir durante la semana pasada, pues que evidentemente tuvimos una semana nefasta. El Dow Jones fue un poquito el que salvó más los muebles, pero también vimos como durante la jornada del viernes, fijaros cómo cayó ese menos 2,77%. El Dow Jones, pues en estos momentos es el índice menos castigado de los tres principales y que, como vamos a ver ahora, pues probablemente sea el que durante esta semana se pueda mover un poco menos tanto para bien como para mal, porque podríamos esperar también incluso en general en la bolsa algún movimiento positivo durante esta semana, si no a mucho tardar la semana que viene. Entonces, ¿en qué momento nos estamos encontrando ahora mismo en el Dow Jones? Pues tenemos este soporte tan importante que se encuentra en la zona de los 32.840 puntos básicos aproximadamente y que, como veis, ya hizo suelo unas cuantas veces en los meses anteriores. Entonces, este es un suelo muy importante a tener en cuenta porque si vemos que rompemos esta zona, vamos a ir a testear nuevos mínimos que podemos ver claramente que hasta los 32.300 aproximadamente no encontraríamos un nuevo suelo. Y esto significaría que, sobre todo, el sector financiero, alguna gran tecnológica y alguna también de healthcare o petrolera, pues puede significar que se esté dejando todavía más precio hacia abajo, que esté cayendo todavía más y que no veamos ningún resultado bueno. Ahora, en cambio, si viésemos que la semana fuese positiva, como podría incluso llegar a ocurrir, como ya digo, durante esta semana o la semana que viene, a mucho tardar, veremos cómo tenemos esta resistencia importante y que si no rompemos, pues va a significar que seguirá la caída, que seguiremos con ese canal bajista en estos momentos y que se encuentra prácticamente ya en los 34.000 puntos básicos, a los que ahora mismo pues nos hemos quedado ya un poquito lejos. Habrá que subir un 4% aproximadamente, si no recuerdo mal, de cara a toda esta semana, lo podemos medir ahora mismo desde el punto en el que nos encontramos, bueno, un poco menos, un 3% digamos, y que probablemente, pues, si tenemos una semana positiva, como ya digo, podamos ir a testear esa resistencia y a ver si conseguimos romperla o volvemos a rebotar y caemos a la baja de nuevo. El Dow Jones, sinceramente, es el índice que menos me preocuparía para esta semana. Como digo, puede venir arrastrado pues, por las acciones financieras, tecnológicas, alguna grande, incluso alguna de healthcare, etcétera, pero por lo general no es el índice que más me preocuparía de cara a esta semana porque tanto para bien como para mal es el que menos volatilidad me esperaría en él. Si nos fijamos ahora en el S&P 500, que es como ya sabéis, un índice muy diversificado y que además durante la sesión del viernes se dejó un 3,63%, lo cual es bastante para este índice, podemos ver que básicamente estamos ya testeando pues lo que tuvimos como mínimos en aquel día tan malo de finales de febrero. Problema nuevamente que si volvemos a romper este soporte, el de los 4.120, 4.115, digamos aproximadamente, pues nos vamos a ir ya a una tendencia mucho más bajista porque estaríamos rompiendo esta zona. Y fijaros que ya hasta la zona de los 3.900 no estaríamos encontrando un suelo realmente potente que nos pudiera llegar a sujetar esta caída que estamos viviendo en estos momentos en el S&P. Y es que el S&P al fin y al cabo tiene muchísimo peso en estas grandes tecnológicas, en Big Tech, está muy desplazado hacia esas compañías y que básicamente si nosotros seguimos viendo que sigue habiendo bastante daño en estas empresas, pues el S&P lo va a seguir haciendo bastante mal, al igual que evidentemente lo puede llegar a hacer el Nasdaq. Ahora, en cambio, si vemos que, como ya hemos dicho antes, tenemos un rebote positivo, pues evidentemente la zona a testear es esta de aquí, la de los 4.290 puntos básicos aproximadamente, que es donde ya hemos hecho suelo un montón de veces y que, como en el caso del Dow Jones, si llegamos a subir hasta ahí y vemos que no lo rompemos, sería una tendencia muy mala porque significa que seguimos con algo bajista y que vamos a volver a testear como mínimo estos mínimos tan bajos que tenemos de 52 semanas o volver incluso un poquito más hacia atrás. Entonces, en el S&P vemos un poquito más de volatilidad, pero siempre suele ser el índice que se queda entre medias entre el Dow Jones y el Nasdaq. Donde podemos esperar más volatilidad una semana más va a ser, como siempre, pues en el Nasdaq, que al fin y al cabo ya hemos acabado la semana pasada con un menos 4,47, casi menos un 4,5%, y que hemos roto los mínimos que ya tuvimos durante el mes de marzo, donde ya la caída acumulada desde los máximos, si no recuerdo mal, es de un 23-24% aproximadamente, vamos a verlo ahora mismo,
nos encontramos a sí, un 23% aproximadamente y que sin ningún tipo de problema hay ciertas empresas que pueden seguir cayendo perfectamente, porque hay algunas empresas del Nasdaq, no me refiero a las Big Tech, pero sí que me refiero a otras que son un poquito más medianos o incluso llegando a ser pequeñas capitalizaciones, que siguen estando incluso un poco sobrevaluadas. No evidentemente tanto como a finales del año 2021, cuando había algunas que era exagerado la sobrevaluación que tenían, pero sí que en estos momentos sigue habiendo algunas que lo siguen estando. Yo sigo viendo con un recorrido bajista perfectamente pues a Roblox, le veo a Cloudflare, le veo pues a Enphase incluso. Es que veo muchas empresas de este estilo y me estoy dejando muchas otras por la mente que perfectamente si cayesen otro 20 o 30% es que no me extrañaría absolutamente nada, no sería algo que me llevase las manos a la cabeza porque lo veo totalmente probable. Entonces, algo que también hay que decir es que algo que también he dicho otras veces y que lo dije cuando tuvimos esta larga caída desde finales del año 2021 hasta los mínimos de marzo, lo iba diciendo, es que ninguna caída, al igual que ninguna subida, es en línea recta. Entonces, por eso estoy diciendo que a mucho tardar esta semana o la semana que viene, seguramente vayamos a tener algún tipo de rebote positivo. Y podemos tener en cuenta que durante esta semana pues tenemos la reunión de la Fed, va a haber nuevas subidas de tipos de interés, que entre comillas más o menos podemos ver hacia dónde va a tirar la Fed, ya se está esperando más o menos el mercado hacia dónde puede ir, pero como vengamos evidentemente con noticias negativas de que van a ser todavía más agresivos, pues el mercado y sobre todo el Nasdaq pues se va a dejar todavía un tanto por ciento superior. Y el tanto por ciento superior pues nos puede llevar a este soporte tan importante que prácticamente ya cerramos durante la sesión del viernes, que son los 12.800 puntos aproximadamente, sí, más o menos, que si los rompemos, pues básicamente vamos a entrar en una tendencia todavía mucho más bajista, porque fijaros dónde está la siguiente consolidación, sería caer ya a zonas de 12.000 y poco, 11.000 y mucho perfectamente. Entonces, ¿por qué lo podemos ver que puede haber un rebote positivo muy pronto, como esta semana o dentro de la semana que viene? Básicamente porque cuando estamos hablando ya de la reunión de la Fed y estamos hablando, por ejemplo, la semana que viene para el dato de inflación, hay cosas que prácticamente están descontadas ya en el mercado, que precisamente en estas grandes caídas que hemos tenido, pues es lo que el mercado estaba descontando en esos momentos. Por lo tanto, pues si pintamos aquí, pues podríamos ver que a lo mejor venimos a este soporte que tenemos aquí, tenemos un cierto rebote de este estilo, a lo mejor no llegamos a superar la zona de los 14.400 puntos básicos, volvemos otra vez y aquí sería la zona interesante porque habría que ver si somos capaces de volver a soportarnos en ese mismo soporte, valga la redundancia, o seguimos con ese canal bajista y volvemos otra vez a testear nuevos mínimos anuales y que nos veamos abocados ya, digamos, pues a esa gran caída hasta los 11.000 y pico, 12.000 puntos básicos. Entonces, bajo mi punto de vista, ese es el comportamiento actual que puede tener el Nasdaq, que veamos, pues como digo, para esta semana o para la siguiente, pues un pequeño rebote en el que veamos, pues a lo mejor hasta esta zona de los 14.000 y poco, y que después, pues probablemente toquemos resistencia y volvamos otra vez a caer un poquito más entre medias. Si os está gustando el contenido del vídeo, no os olvidéis de darle al botón de me gusta, que no cuesta nada y además me favorecéis bastante de cara a que el vídeo y en general el canal se pueda recomendar a muchas otras personas amantes de la bolsa como todos nosotros y así podamos llegar a un público más amplio. Durante el fin de semana, de hecho, como casi siempre suelo hacer, os puse en mi página de Twitter una encuesta de cómo pensáis vosotros que iría al mercado durante esta semana que estamos empezando en estos momentos. Y fijaros cómo va hasta este momento la encuesta. Está bastante pareja, ¿no? Digamos, entre el verde y el rojo, que pensáis algunos que habrá algún rebote, otros que pensáis que caeremos un poco más. Y la minoría, digamos, el 15%, piensa que nos quedaremos planos y que no nos iremos a ninguna parte. Entonces, vosotros mismos lo estáis viendo, hay 45 personas que han votado, quedan simplemente 2 horas ya para la encuesta, pero podemos ver que también hay bastante confusión de hacia dónde podemos pensar, hacia dónde puede ir, digamos, este mercado durante esta semana o incluso durante los próximos meses en general. Me imagino que si pusiese de aquí hasta final del 2022, pues probablemente también habría este porcentaje de incertidumbre de podemos ir hacia arriba, podemos ir hacia abajo, etcétera, ¿vale? Entonces, este es vuestro pensamiento. Bajo mi punto de vista, como ya he dicho, pues podemos ver pues muy, muy pronto pues algún rebote, digamos, aunque no sea para irnos a los máximos históricos nuevamente, que no tendría ningún sentido ir a máximos históricos en estos momentos, pero sí que tener a lo mejor pues una especie de rebote de, yo que sé, entre el 5 y el 10% positivo hacia arriba durante las próximas semanas y que, como ya digo, ninguna caída como ninguna subida es en línea recta.
Pasamos entonces a nuestras acciones, vamos a la pantalla completa y vamos a ver, por ejemplo, a Google, que es una empresa que ahora mismo está súper barata y que en estos momentos pues, se encuentra testeando ese soporte que tenemos ya prácticamente en los 2.255, que llegó a tocar el día que reportó los propios earnings y que, como vemos, pues, se encuentra en esta consolidación de la primavera de hace un año, de la de 2021. Entonces, ¿qué nos puede ofrecer Google? Pues estamos aproximadamente hablando de un PER en el entorno del 21, 22, un forward PER de 20 aproximadamente, mientras que tenemos un crecimiento de aproximadamente el 20% anual. Entonces, son empresas que lo están haciendo muy bien año tras año, que pese a que nosotros hayamos visto en este trimestre del reporte, pues que no ha ido nada brillante, sobre todo de cara a YouTube, pero que esto no significa que la empresa se vaya a hundir, que la empresa se vaya a estancar, simplemente que tenemos una base muy superior con respecto al año pasado, que esto es como el dato de la inflación, por ejemplo, y que no nos está favoreciendo de cara a estos primeros trimestres. Pero de cara a los futuros, pues evidentemente todo volverá a la senda del crecimiento, aunque tengamos tipos de interés mucho más altos, y estas empresas lo volverán a hacer perfectamente de cara al futuro. Entonces, son este tipo de oportunidades las que todos nosotros deberíamos aprovechar para aumentar posiciones en este tipo de empresas, porque estoy seguro, no se puede decir nunca seguro, evidentemente, la bolsa, pero 95% seguro de que de aquí a unos años Google va a estar muchísimo mejor de lo que está en estos momentos. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que los earnings de Big Tech en general, de las FANG, etcétera, no hubo ninguna empresa que fuese brillante, no nos vamos a engañar. Tuvimos, por ejemplo, a Amazon que se desplomó casi un 15% durante la sesión y acabó en un menos 14%. Hemos roto ya esa gran consolidación que teníamos desde el año 2020 y que básicamente pues estaba ya siendo crónica de una muerte anunciada, ¿no? Como la novela, porque veníamos rompiendo ya poquito a poco con esa tendencia bajista que ya se empezó a generar durante los últimos meses y que ahora ya esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ahora bien, como en el caso de Netflix o Facebook, cuando estas cayeron tanto en el primer trimestre, pues me esperaría que a lo mejor durante alguna sesión más pudiésemos verla que sufre un poquito y que a lo mejor llegase a entrar pues en esta consolidación que tenemos aquí de principios, la primavera más o menos de 2020, perfectamente en la zona de los 2.300 y pico, como poco, y $2.400 por acción. Entonces, como digo, no han sido unos earnings para tirar cohetes por ninguna de las grandes tecnológicas. Facebook, por ejemplo, sí que se disparó muy hacia arriba, pero por el simple hecho de haber estado más o menos en línea y que, como digo, no fueron unos earnings brillantes ni mucho menos, pero como ya había caído tanto, estaba tan barata, pues parece que había que rebotar, había que subir, etcétera. Ahora bien, fijaros que tenemos un gap que se ha generado aquí completamente nuevo y que muy seguramente, si vemos que el mercado sigue bajista, va a ir a cerrarlo, pero sin ningún tipo de problema. Que se vaya a apoyar nuevamente aquí en este soporte de los $179 aproximadamente, 180, y que sin ningún tipo de problema, como digo, que vayamos a ir a cerrar ese gap para después a lo mejor ya poquito a poco continuar con esa tendencia alcista que tuvimos en el pasado, pero me extrañaría bastante que al menos en el corto plazo Facebook volviese a las valuaciones, digamos, a los múltiplos históricos que ya ha tenido en el pasado. Después, si nos fijamos en Apple o Microsoft, por ejemplo, que sus earnings, digamos que de las Big Tech fueron un poquito los mejores, pero bastante en línea, Apple incluso un poquito por encima, pero sí que tuvimos los problemas del guidance, por ejemplo, en el caso de Apple. Se espera que le va a afectar bastante todos estos encierros económicos que está habiendo sobre todo en China, de lo que está provocando esto sobre la cadena de suministro, sobre todo de cara a los chips, y que podríamos ver, nos dijeron que podemos asistir a un golpe de unos 8 billions de cara al segundo trimestre, que nos impacte de esa manera. De hecho, fijaros que durante este trimestre el revenue, los ingresos han sido de 97 billions, mientras que para el siguiente trimestre nos estamos esperando 83 billions, es decir, 14.000 millones hacia abajo en ese sentido. Por lo tanto, para Apple, pues lo que más le pesó fue el guidance. Vimos cómo en el aftermarket al principio, antes de dar ese conference call, pues vimos que estaba subiendo aproximadamente un 2%, porque sí, hubo un doble beat, etcétera, pero en cuanto ya se anunció lo del guidance en el earnings call, la vimos caer incluso un menos 6%, pese a que luego cerró en un menos 3,66 durante la sesión del viernes. Está intentando aguantar esta zona de las 200 sesiones, ahora mismo la ha perforado, pero veamos si lo puede llegar a recuperar o tiene que volver a caer un poquito más. Después, en el caso de Microsoft, pues un poquito más de lo mismo. Vimos unos earnings que no fueron brillantes, pero que sí que cubrieron expectativas, que era lo mínimo al fin y al cabo.
y que sigue generando pues esas dudas también de guidance, de cómo le va a afectar de cara al futuro, pese a que Microsoft pues podemos ver que está un poquito más diversificado en ese sentido que Apple, pues con el tema por ejemplo del Google Cloud, perdón, del cloud en general y del Azure, que es como se llama la matriz de Microsoft en ese sentido, y que está creciendo a un ritmo bastante interesante y que Microsoft en general se está diversificando bastante pues, al mundo cloud. No solamente pues, la venta de Windows, de Office, etcétera, no solamente eso, sino que el cloud ahora mismo pues, supone un porcentaje ya bastante importante y tenemos un crecimiento anualizado de aproximadamente el 40%. Entonces, en cuanto a Big Tech, tenemos esto que hemos dicho. Vamos a ver un poquito también el polo opuesto, vamos a ver las defensivas de cómo se están comportando. Vimos a Coca-Cola hace nada pues, en nuevos máximos históricos, los earnings fueron también positivos. No vimos ningún tipo de problema de cara al guidance porque los precios se están aumentando, acorde, la inflación está aumentando, con lo cual no vemos que esto le afecte en nada, por lo tanto la acción tiende a subir al mismo ritmo que lo hacen sus beneficios. Algo similar lo vimos con McDonald's también en esos reportes de earnings, que dijeron básicamente pues lo mismo, que estaban subiendo los precios al ritmo de la inflación, por lo tanto estas se venían bastante beneficiadas. Si vemos otras empresas pues que sean muy defensivas y que dependan mucho de que tienen ese pricing power, digamos, y vemos que no lo están haciendo, esos son problemas, porque los márgenes al fin y al cabo se van a ver reducidos por mucho que tú quieras estar beneficiando a tu cliente y por mucho que pienses que vas a retener a los clientes así, porque igualmente vas a estar perdiendo márgenes. Y sobre todo de cara a unos años vista, si estamos viendo que esta inflación sigue un poquito pegajosa en 2-3 años vista, pues esto evidentemente le va a hacer mucho daño al balance de la compañía y no me gustaría nada en estar en ese tipo de acciones en general. Por otro lado tenemos también a los bancos, ya por último, por no hacerlo tan largo el vídeo, y vemos pues que básicamente el comportamiento está siendo también bastante nefasto. Sin embargo, en estos asset management pues podemos ver como Goldman Sachs o Morgan Stanley están aguantando un poquito mejor, pese a que todavía, aunque estemos entrando en esta configuración lateral y que se puedan quedar ahí durante algún tiempo, podamos ver que incluso pudiese llegar a venir alguna caída más, como ya ha sufrido, por ejemplo, JP Morgan, que fijaros, desde que yo tracé este canal bajista hace ya varias semanas en otro análisis, fijaros en el momento que nos encontramos, y es que estamos prácticamente a mitad de camino de la gran corrección que tuvimos en el año 2020. Entonces, probablemente veamos cómo JP Morgan viene, pues, o bien a testear el soporte que tenemos de esta gran configuración, o si lo rompemos, pues que perfectamente la podemos ver en el entorno ya de los 110 y oscilando siempre máximos y mínimos entre los 105 y 115 dólares para mantenernos ya ahí lateralmente durante unos cuantos meses bajo mi punto de vista. Por último ya vamos a ver los earnings que tenemos para esta semana, que evidentemente y como estáis viendo pues no son de tantísima importancia como los que tuvimos durante la anterior semana, pero que seguimos teniendo muchas empresas muy influyentes en diferentes sectores y que aún así nos importan bastante porque hay una gran cantidad de ellas, muy diversificadas, etcétera. Entonces, durante la jornada del lunes, que es hoy mismo, por lo general no veo nada de interés, salvo Berkshire Hathaway, que durante este fin de semana ya tuvimos el annual meeting, esa charla que dan siempre Warren Buffett y Charlie Munger, y que, bueno, básicamente pues nos estuvieron un poquito avisando de qué podemos hacer en este escenario de inflación e incluso de posible estanflación, como lo que ya vivimos en los años 70, a principios de los 80, etcétera, y cómo diversificar nuestro portfolio, donde tenemos que centrarnos más, etcétera. Es algo bastante interesante, podéis ir al informe anual, está público para todos. Entonces, durante la jornada del lunes, pues destacaría eso y poco más. Durante la jornada del martes tenemos a Pfizer, que es una empresa, pues ya la conocéis, de toda esta situación de healthcare. Y que, bueno, durante los earnings, si vemos que hay buenas expectativas, lo suele hacer bien. Si vemos que el guidance no es positivo, pues caerá. Va a depender básicamente del guidance. No tiene más. Después tenemos algunas petroleras como BP o Marathon Petroleum. Tenemos a Hilton, los hoteles. Tenemos a Steel Lauder aquí abajo, también bastante interesante, de consumidor cíclico. Los hoteles de reopening, que no lo han estado haciendo del todo mal durante las anteriores semanas. Tuvieron, sobre todo las aerolíneas, una revalorización bastante positiva. Después tenemos a AMD al cerrar el mercado el martes con el tema de los microchips. Nos dará también una visión preliminar para Nvidia, que si no recuerdo mal es para la semana que viene, para la siguiente. Después Airbnb, pues un poquito como Hilton, o luego teníamos por aquí a Marriott, está aquí abajo. Starbucks, que no lo está haciendo nada bien por el tema de los sindicatos, de los problemas que está teniendo en Estados Unidos, etcétera. Está bastante depreciada en estos momentos, veremos qué nos cuenta en el informe.
Después tenemos también pues, a Moderna, un poquito más de lo mismo que con Pfizer. Será Guidance, Guidance y Guidance. Nos dará un poquito igual cómo ha ido este trimestre, pero que nos hablen sobre todo de cómo ven todo el 2022 y en general cómo están viendo de cara al futuro pues, a esta empresa que es tan nueva al fin y al cabo. Después tenemos a CVS Health, que es, digamos, competidora con Walgreens Boots Alliance, de temas farmacias, healthcare, etcétera, y que, pues bueno, bastante defensiva por lo general, poco que añadir, pero no es que sea una de mis preferidas. Tenemos también pues a Barrick Gold, si estáis invertidos en oro, por ejemplo, pues os puede llegar a interesar. A Regeneron, que es de healthcare, también interesante, sobre todo en temas de macroeconomía, cuando tenemos esta inflación, esta subida de tipos, también es bastante defensiva y lo suele hacer bien en esos entornos. Marriott, como ya decíamos, y Uber, que puede ser bastante interesante, ha caído ya bastante, pero el problema de Uber es que al fin y al cabo estamos en un momento macroeconómico que no le está favoreciendo. Es una empresa con una cierta deuda, con unos ingresos que todavía pues están todavía un poco estancados con los beneficios, el EBITDA, etcétera, y que necesita todavía un poquito más de madurez bajo mi punto de vista, pese a que de aquí a unos años vista la pueda ver como una ganadora, como una empresa que si aguanta bien y sigue este ritmo de crecimiento, pues su acción lo puede hacer perfectamente de aquí a unos años y que bajo mi punto de vista en mis propios ratings yo la veo como una compra más o menos clara y que no tengo ningún problema en verla de aquí a un año, pues si digamos la empresa pues lo sigue haciendo de cómo lo está haciendo ahora mismo, pues en los 40 y tantos dólares, incluso llegará a algún momento a los 50 dólares. Tenemos a Etsy, que también ha sido muy castigada, que también ha tenido problemas con los sindicatos, etcétera. A Twilio, que también ha caído bastante. Después a Shopify, la canadiense, otra que ha caído también muchísimo, también de consumidor cíclico, se vio muy afectada después de los earnings de Amazon. Veremos cómo le afecta también cuando reporte estos mismos, aunque es una empresa que ya está bastante castigada. Crocs, lo de las zapatillas, pero bueno, sin más, tenemos a ConocoPhillips de Energy. Después, cuando cerramos el mercado, pues tenemos a Block, Square antes, si os estáis interesados, es un poquito una con muchísima volatilidad. Fubo TV, Lucid Motors, Cloudflare, por ejemplo, que la he mencionado antes, que es una empresa que no me extrañaría si cayese un poquito más del cloud computing, pero que sí que tiene un modelo de negocio bastante interesante a años vista. No en este momento, no es el momento macroeconómico para estas empresas, es igual que OpenDoor, que no lo está haciendo nada bien y que no me espero que lo haga nada bien durante este año, pero que a lo mejor de cara a unos años, si la empresa resiste, si vemos que el modelo pues sigue funcionando, que sigue creciendo, pues son empresas que lo pueden llegar a hacer bastante bien de aquí a unos años vista, pero no en estos momentos. Mercado Libre, pues un poquito más como Shopify o Amazon. Virgin Galactic y DoorDash, pues bueno, sin mucho que decir. Y después ya el viernes pues tendremos a DraftKings, Goodyear, Under Armour, Cigna, que es bastante interesante de healthcare. Y por lo general poco más. Son unos earnings que tienen menos peso evidentemente que la semana pasada, pero que como digo, sobre todo martes, miércoles y jueves, pues seguiremos teniendo empresas de bastante interés. No olvidéis chequear los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, si queréis estar al día de lo que ocurre en los mercados financieros, la economía en general, y mi página web, que es accionespbolsa.com, para ver todos mis precios objetivos, ratings y demás artículos que voy escribiendo cada cierto tiempo, como siempre, de cara a todas estas acciones cotizadas en Wall Street. Si os ha gustado el vídeo, entonces, dejad un buen like, suscribiros al canal, activando la campanita para nuevos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.